porque generalmente los que están en los centros de detención están semanas hasta que consiguen el dinero, la fianza y se van. Y éramos 2 o 3 que estábamos hacía mucho tiempo, entonces como hicimos un grupo y nos conocíamos, nos mandaron a Los Ángeles y de Los Ángeles me mandaron a Las Vegas. Ahí en Las Vegas es cuando ya recién mi papá alcanzó a juntar la plata y me mandó para salir. Aclaro que el centro de detención de Tijuana era feo, pero cuando fuimos a Las Vegas parecía un hotel y me gustaba mucho porque parecía un hotel. Cuando salí, el tiempo, no recuerdo cuánto tiempo exactamente estuve, pero cuando ya me dijeron que la fianza habían pagado y me voy, me entregaron todo. Y no tenía plata, según ellos yo no tenía plata. Pero yo me acuerdo que cuando crucé el río, en el cosito, ¿cómo se llama? El bretel de la costura, había envuelto billetes. Y los guardé ahí, porque como yo no conocía al que me iba a cruzar, no sabía si de confianza o qué, digo, si algún día yo tengo como... Entonces creo que tenía $20, no sé. Y digo, ¿cómo hago para irme? Se pide un taxi y les decía que no, en Las Vegas no había nadie que hablaba español. Y me decía, supongo que me decía que pide un taxi, y yo les decía que no hablaba inglés. Entonces una me pide un taxi. Alguno de ahí me pidió un taxi, pero el taxi alguien lo tiene que pagar. Entonces cuando fui al baño, lo primero que hice, abrí el bolso, estaba toda mi ropa. Y empecé a sacar y saqué los $20. Y con eso me fui al aeropuerto. En el aeropuerto ya me venía para DC, acá este era el destino. Bueno, en el aeropuerto faltaban muchas horas para salir y yo soy muy inquieta. Habré llegado al mediodía, supongo, y el avión saldría de noche. Y dije, ¿qué voy a hacer acá sentada? Me fui. Me fui a pasear porque ¿cuándo iba a llegar a Las Vegas otra vez? Ese era mi pensamiento. Y cuando regreso, el avión se fue. Entonces, yo me metí en un lugar equivocado, que se ve que los vuelos internos, después, con los años, aprendí eso. Llegaba gente que eran como aviones privados, imagino, porque llegaba gente que yo los miraba y decía, todos con ropa muy sofisticada, había gente que les digo, pero estos parecen artistas. Cuando veo la hora y no encuentro el gate y me preguntan y me dicen que el avión se fue y no es este el lugar a donde tenía que estar, que estaba en otro lado del aeropuerto. Bueno, alguien me llevó a donde yo tenía que estar. Esperamos mucho tiempo hasta que alguien apareciera que hablaba inglés, español, porque nadie me podía traducir lo que quería hacer. Y vino una señora cubana y le dije lo que pasó y bueno, les dijo, me dieron el ticket y bueno, me dijeron, van a haber 3 estaciones, 3 stops, en la tercera me tengo que bajar. Ok, me subieron al avión. Yo me pareció que era el tercer stop y me bajé en otro stop. Cuando llamo a la persona que me iba a buscar acá en DC, que se supone que llegaba a Reagan, me dice, estoy acá afuera, sí, ¿qué hay afuera? Le digo, mira, hay un número, creo que era el 2, está una bandera así. Me dice, quédate ahí vamos a llegar. Ok, me quedo, pasó una hora, se estaba haciendo oscuro y nunca venía. Entraba y quería hablarle a alguien, no podía hablarle a alguien para decirle lo que estaba haciendo y al final que me desesperé y entro y les hago señas que quiero hablar por teléfono. Y nadie me entendía, hasta que uno me dijo, una de la recepción me dio el número y marco y escuchaba en el parlante mi nombre y les decía que esa era yo. Según yo le decía que era yo. Y hablan por teléfono y sí, era que la persona me estaba buscando. Me había bajado en el aeropuerto equivocado. Ahí la azafata me agarró de la mano cuando me tenía que venir al avión, me sentó, me puso la brocha, estaba delante de todo y cada rato venía y me bajó
Cuando llegué acá me bajó de la mano como una nenita y me entregó a con quién tenía que estar. Hasta que con los años, bueno, no, a los 6 meses me tenía que presentar a inmigración. A mi mamá la operaban a corazón abierto y el abogado me dijo, si vos te vas voluntariamente te devuelven la plata, la fianza. Digo, ¿los $2000? Sí. Y viendo la situación, papá me mandó una carta diciendo, decidí vos lo que vas a hacer, pero en esta situación estoy yo y no sabemos qué va a pasar con tu mamá. Tenía una hermana muy chiquitita, 2 hermanos más chicos. Y dije, bueno, tengo que decidir. Y decidí regresar. Porque también legalmente, si vos te vas voluntario, hace menos efecto. Todas esas cosas legales, ¿no? Bueno, me fui. Y sí, con el tiempo me devolvieron el dinero. Nunca lo pude creer. Pero fue un centavo arriba del otro. Y ahí es donde creí en este país. A pesar de la situación y las cosas, creí en esto. Y ese dinero me sirvió para regresar otra vez. Al año siguiente regresé otra vez por Miami. Ese es otro cuento. Claro. Esto fue cuando regresé, ya empecé a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo vivía en Old Town, acá cerquita. Y ahí cerquita había un dry cleaner muy grande. Para mí era una fábrica, no un dry cleaner. Era re grande. Y tenía que planchar camisas. Y el señor me ofreció hacer sponsor para darme los papeles. Entonces ahí me quedé, ese fue mi primer trabajo. Y él me dio los papeles. Y en la noche, como no hacía nada, trabajaba limpiando oficinas en la corte, que también está ahí en Old Town, ahí cerca. Yo salía a las 4 o 5 y comía algo y me iba a la noche a limpiar oficinas. Y después llegaba a casa. Y esos 2 momentos, cuando el señor te dijo, te quiero dar los papeles o quiero sponsorearte, y el momento en que te entregaron los papeles, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue la emoción en ese momento? Fue largo porque se suponía que es algo que dura de 3 a 5 años. A mí me duró 9 años, tardó 9 años. Pensé que nunca iba a llegar, porque cada vez pasaba alguna cosa, siempre hay cosas que pasan. Sí. Y bueno, el primer día que me mandaron la nota, se siente una emoción inexplicable. Es eso lo que se siente. Entonces te tenés que preparar para la entrevista. Entonces nos preparamos, el abogado te prepara para la entrevista y con él. Cuando después hablamos, llega una carta que directamente tenía que ir a que me sellaran el pasaporte. Y nunca hice la entrevista. Esa fue, digamos, algo que pasó, bueno, algo diferente. Hasta el abogado estaba sorprendido, dice, bueno, ¿qué pasó? Anyways, eso fue una emoción que no te puedo explicar, pero sí se siente algo lindo. Después que pasa eso, sentís esa cosa linda, pero no sentís que cambia nada. Claro. Porque tu vida sigue. Sí. Sigue de la misma forma, en el mismo ritmo. Tenés que ir a trabajar, hacer esto, bla, bla, bla. Entonces no hay un cambio grande, drástico. Lo notás después, porque tenés que empezar a hacer las cosas legal. No sé, en mi caso yo siempre pagué taxes, hice esto, hice lo otro, por las dudas. Trataba de hacer las cosas bien por si algún día salía los papeles, no tenía ninguna opción. Tal es así que en el momento de elegir el nombre, me casé con él y dije, no, por si acaso mantengo mi apellido. Y sigo manteniendo mi apellido porque no quería que nada, como tardó tanto tiempo, no quería que nada obstruyera o retrasara el proceso. Pero sí fue una emoción. ¿Y sentís que cumpliste el sueño americano de alguna manera? Sí. Sí, porque primero que no lo esperaba. Ya te digo, fue como una aventura. La primera vez que vine fue totalmente una aventura. La segunda vez ya fue una obsesión porque, como te dije, hubo un momento que dije, creo en el país. Y cuando yo regresé a Argentina, no había cambiado nada. Te seguía costando buscar trabajo, que
Mi papá me decía, me acuerdo que en esa época hubo un boom de los que manejaban los taxis y me dice, mira, hablo con el que me lleva en el taxi, es médico. Otro día hablo con el que está en el taxi, es abogado. ¿Cómo es posible que estudien para manejar un taxi? Entonces, ¿cuál es tu futuro? Porque toda esa gente, quiera o no, tienen plata para estudiar, hicieron algo, están en una mejor situación económica que la nuestra. Entonces, la tuya no va a ser eso, porque ni para un taxi vas a tener.